Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo especial. Me he traído a Paloma, que ya es una antigua colaboradora de este canal. Para los que seáis nuevos, Paloma ya ha colaborado en otras charlas que hemos hecho, ahora más concretamente en natalidad. Ella ha sido madre hace poco y hace unos días me envió unas declaraciones de Yolanda Díaz que nos ha vuelto a sorprender con su ingenio de intentar ser lo más progresista posible y pasar al siguiente nivel. Bueno, Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida al Muchas canal otra gracias, vez. Irache. Muchas gracias por traerme de nuevo a tratar este tema de la natalidad, maternidad, paternidad también un poco, ¿no? Y todo lo que se genera a nivel político alrededor de esto. El vídeo de Yolanda Díaz en concreto, no sé si luego lo podrás poner en edición, pero yo creo que es prácticamente imposible decir este número de tonterías en 40 segundos. Es casi Si un quieres, don. Paloma, perdona, lo pongo ahora y así lo comentamos para que Perfecto, la para que gente lo se pueda lleve ver el don. directamente. Y porque así ponemos en contexto primero que la gente sepa a qué nos estamos refiriendo concretamente. Aquí. Privatizar, que es la otra cara del modelo no universal, significa hacer negocio con los derechos para que solamente una parte de ellos puedan acceder. ¿Tenemos alguna escuela infantil de 0 a 3 años en nuestro país que abra y preste servicios públicos 24 horas al día? Hablo Es que encima se van haciendo como la interesante, ¿sabes? Como diciendo, acabo de decir una cosa súper rompedora, súper Totalmente. progresista que nadie se ha atrevido a decir antes. ya privada, no digo pública. La gente no trabaja por la noche, los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza, la gente, los sanitarios, los periodistas, no se trabaja por la noche, digo, por tareas pendientes. Bueno, Bien, estas son las declaraciones. ella deja caer así un poco la cuestión de tareas pendientes. Además, hace un gesto, ¿no? Como de, se me están ocurriendo aquí a mí ideas brillantes, sin ningún tipo de laguna, sin ningún tipo de fisura, sobre cosas que podemos hacer para mejorar la conciliación en este país. Por ejemplo, que haya una escuela infantil de la etapa 0-3 años abierta 24 horas al día, ¿vale? Ya es complicado en algunas escuelas infantiles para personas que no consiguen, familias que no consiguen de ninguna manera adaptar los horarios laborales porque no les ofrecen ningún tipo de conciliación, ya es difícil encontrar los horarios de acogida que normalmente se dan desde las 7 de la mañana hasta las 9. Es muy difícil porque no se ofertan el mismo número de plazas en estos horarios de acogida que en el horario normal, que sería pues de 9 a 5 y luego pues los posibles intervalos, ¿no? Periodo de mañana, tarde y comedor, mediodía. Entonces, partiendo de esa base, ¿por qué no se empiezan a trabajar primero las diferentes tareas pendientes, que sí que lo son, ¿no? En la otra vez que hablamos, para quien no viera la otra charla, ya habíamos comentado un poco cómo funcionaban permisos de maternidad y paternidad en este país, lactancia, etcétera. Pero la cuestión principal es que desde el punto de vista económico y de conciliación, esas tareas pendientes a las cuales se refiere Yolanda Díaz pasan por otro montón de circunstancias. La otra vez ya habíamos comentado que el gobierno español ha preferido pagar multas millonarias a la Unión Europea antes que trasladar la normativa europea que existe desde el año 2019 de conciliación familiar al legislador español y a la legislación española. O sea, se prefiere pagar, me parece, bueno, la última vez que hablamos iban por 7 millones de euros. Sí, Ahora veremos más. Pero se prefieren pagar estas cantidades millonarias antes que decir, vale, vamos a hacer los permisos de maternidad, paternidad de 20 semanas, que se prometieron en 2023 y nunca más se todavía no supo. se sabe nada. Vamos a ver cómo se hacen los permisos retribuidos de 8 semanas para las etapas de 0 a 8 años, que se pueden pedir hasta 8 semanas en ese periodo de tiempo para cuidado de la infancia. Lo que pasa es que ahora mismo, pues esos son permisos sin sueldo. Lo que
limita bastante el número de familias que se van a poder permitir pasar 8 semanas sin cobrar su sueldo. Aparte, todo esto se hace para trabajadores públicos o privados, pero por cuenta ajena. Trabajadores autónomos no se sabe nada, es decir, no tienen ningún tipo de permiso, a no ser que tiempo antes de la maternidad o de la paternidad hagan un poco de hucha y se puedan organizar, aún cotizando a la seguridad social de igual manera. Y así, pues, con otro montón de cosas que serían realmente tareas pendientes de esta supuesta conciliación, pero a Yolanda Díaz se le ocurre esta idea fantástica de que las escuelas infantiles estén abiertas 24 horas. Antes de hablar, Paloma, concretamente, porque quiero luego que hablemos y que me expliques concretamente por qué es tan absurda y tan irreal esta propuesta de 0 a 3 años de una guardería de 24 horas, pero antes de eso, en las tareas pendientes que has comentado respecto a la conciliación que no existe, porque a mí me hace mucha gracia que mientras tenemos un ministerio que se encarga, se supone, de la igualdad, mientras tenemos un ministerio que está destinado a, supuestamente, a las mujeres en este país, las ayudas y la promoción que hay de la conciliación en este país es totalmente irreal e inexistente, porque más allá de plantear el hecho de tener hijos como una cuestión prácticamente del siglo pasado, que solamente se le ocurriría a una persona que está muy loca o una persona que quiere... bueno, que lo plantean como... O sea, ni siquiera se plantea como una opción ni se hace una promoción o una facilitación, por así decirlo, para promover esta idea. ¿Cuál es la realidad de esa conciliación a día de hoy en España? O sea, ¿cómo se vive realmente? Porque sí que la última vez, esto no sé si quieres entrar ahí, pero bueno, la última vez lo hablamos desde la parte un poco más técnica de cuáles eran los permisos, a nivel general, cuáles eran las opciones que tú tenías para pedir de una u otra manera, en función de cuál era tu realidad, estos permisos, pero a mí sí que me gustaría que nos contaras un poco más cuál ha sido tu experiencia, porque muchas veces también desde los permisos o desde cuál es la legislación a lo que baja a la realidad o cuál es la realidad ya no solamente individual tuya, sino que tú has visto en tu entorno de cómo se tienen que hacer este tipo de malabares a la hora de decidir a día de hoy si quieres o no quieres ser madre y cuáles van a ser realmente esas consecuencias. Claro, pues realmente yo, en mi caso mío personal, tengo bastante suerte porque teletrabajo. Entonces consigo poder adaptar muchas de mis, por ejemplo, llevar a mi hijo a la escuela, traerlo, recogerlo, estar con él un poco por la tarde, consigo adecuarlo bastante bien. Y esta es la realidad de muchas familias. Hay veces que bien sean los padres, bien sean las madres, suele haber una decisión, pero se aboga mucho por tener algún tipo de profesión virtual. Porque, perdón, Paloma, para poner un poco en contexto, ¿qué edad tiene tu hijo ahora? Ahora mismo tiene 1 año. Vale, acaba de cumplir 1 año hace poquito, ¿no? Exacto. Bueno, lo cumple en un par de días, pero sí, tiene 1 Qué año. rápido pasa el tiempo. Todavía estamos en esta etapa 0-3 años a la que se refiere Yolanda Díaz, pero bueno, independientemente de si llevas a tu hijo a una escuela infantil o ya a una escuela primaria, pues al final en algún momento tienes que llevarlo, ¿no? Entonces, esto y luego obviamente los niños, independientemente de la edad, necesitan una atención de sus padres también pues por las tardes, bien sea al principio más a nivel juegos o luego a nivel de pues, ayuda con los deberes o alguna actividad extraescolar en la que participen. Entonces, lo que yo he visto en mi entorno, claro, cuando uno es, cuando llega la maternidad o la paternidad, al final tu entorno acaba siendo también de otras familias, de otras madres y otros padres, al final también un poco con la idea de tener un poco más esa red de apoyo e intercambio. Pero al final, en la gran mayoría de los casos, suelen ser alargar jornadas escolares, bien sea con algún tipo de extraescolar o bien sea con algún tipo de centro de apoyo que haya a las familias. Cuando llegan vacaciones suelen ser o bien que los padres se pidan vacaciones alternas o bien también la parte de excedencia por cuidado del menor,
En este caso de las excedencias, estas en concreto de cuidado del menor, son hasta los 3 años. Y luego es cuando entra también un poco el permiso este remunerado, bueno, no remunerado ahora mismo, de 8 semanas que comentábamos, pero en general eso, o tirar de abuelos, que es también una cosa que pues acaba siendo lo más habitual. De los padres de uno, los padres de otro, pueden echar una mano, pueden llevar. Yo cuando llevo a mi hijo a la escuelita, aproximadamente la mitad de sus compañeros y de las otras clases, ¿no? De 1 año y de 2 años, aproximadamente la mitad son los abuelos quienes están llevando a los niños, porque al final, sobre todo nosotros vivimos en un pueblo cerca de Barcelona, mucha de la gente que vive aquí trabaja en Barcelona y al final tienes casi 45 minutos de desplazamiento, si no 1 hora, el Y tiempo, un tráfico un tráfico considerable que hay que, vamos. y luego ahí, y luego lo mismo para la vuelta. Quien viva en una ciudad más pequeña o a lo mejor en un pueblo y trabaje en ese pueblo, pues quizá lo pueda tener un poco más fácil, pero cuando estamos hablando de la realidad en grandes ciudades, pues es eso. Vamos, estamos hablando de que realmente hay pocas herramientas para la conciliación, porque sí Claro, que es verdad, yo no sé, yo sí que estuve leyendo y tal, respecto a este tema, y sí que es verdad que, por ejemplo, yo recuerdo, yo, mi familia somos 3 hijos, o sea, somos 3, y sí que recuerdo que, mi madre tenía como mucha o bastante flexibilidad en el sentido de cogerse horas adaptar la jornada para poder llevarnos y traernos, pero bueno, al final también había mucho, yo no tuve a mis abuelos porque mis abuelos ya eran muy mayores, pero sí que teníamos como un apoyo externo de una persona que se quedaba con nosotros por las tardes y cuando salíamos del colegio, si no teníamos extraescolares, o nos traía y nos llevaba. Pero me da la sensación de que en ese sentido, en muchos casos, estamos yendo hacia atrás, porque sí que es verdad que la gente que está en empresas que de alguna manera han evolucionado en ese sentido, entienden el teletrabajo, son mucho más flexibles, son trabajos como más digitales o tecnológicos, sí que puede ser un poco más fácil, pero las empresas que digamos de trabajos un poco más convencionales o que sus directivos o sus empresas no se han adaptado tanto a ese desarrollo y esa evolución y sigue habiendo, no existe la opción del teletrabajo, tienes que seguir yendo todos los días a la oficina y tal, cada vez está peor visto esa conciliación con las familias, que al final yo creo que es una cuestión muy egoísta a nivel social y que nos está perjudicando y que luego muchas veces a nivel de mensaje se intenta como equilibrar con el tema de la inmigración, ¿no? De cómo nos hablan de que cada vez es más necesaria, ¿no? La inmigración, porque sí, los puestos de trabajo, esto, lo otro, los jóvenes, que es una falacia absoluta, pero luego cuando, no sé, van tantísimos euros destinados a la igualdad, a la mujer, al esto, se les queda, o sea, se les olvida completamente la parte de la conciliación. Tanto, me refiero, tanto para las mujeres, que sobre todo yo creo que al principio sí que necesitan mucho más en concreto, o pueden necesitar mucho más en concreto, esa conciliación real de tú poder estar tranquila de que no vas a perder tu puesto de trabajo, pero también para los hombres para poder ejercer de padre sin ningún tipo de presión en el sentido de que te vayan a echar también por tener que ir a recoger a tu hijo o por tener que ir a llevarle al médico o por tener que hacer cualquier gestión que tiene que ver, que son miles y miles en torno pues a mantener a un niño, que al final es una tarea un poco... que, ardua. quiero decir, que es muy, sí, y que no se puede concretar en determinadas cosas, sino que es muy amplia y que va en función también de si ese niño luego pues tiene problemas de aprendizaje, si no, si tiene problemas de salud, si no, y todo esto se puede volver un infierno en un sistema en el que pues, no existe esa parte de conciliación. Tienes mucha razón, has mencionado muchas cosas que creo que son importantes de determinar. Una, por ejemplo, es la cuestión social. Es verdad que vamos dando pasos hacia atrás porque cuando yo soy algo mayor que tú, pero vamos, cuando nosotros éramos pequeñas, es decir, en los años 90, en los 2000 principio, hasta ese momento
no había un individualismo tan marcado como el que hay ahora. Entonces, la posibilidad de hacer más grupo, pues quien participaba en una actividad extraescolar, pues los padres de las extraescolares se turnaban, los padres del colegio se turnaban e iban recogiendo a los niños, llevándolos o similar, entre vecinos. A lo mejor yo recuerdo haber vuelto del colegio alguna vez, mis padres que no estuvieran aún en casa, y haber tocado el timbre de mi vecina y haberme quedado en casa de mi vecina un rato. Es decir, esas son cosas que ahora se ven casi como impensables porque tú a tu vecino no lo conoces casi. Entonces, a día de hoy, ese apoyo social no existe tanto y está mucho la cuestión de tú has tenido hijos, tú te las apañas, ¿no? Eso desde el punto de vista social. Y con esto no Es estoy verdad que eso se repite mucho, ¿eh? Es como una cosa de el mensaje este de si tú has tenido hijos, ahora es una decisión que has tomado tú y ahora búscate la vida. Claro, lo que pasa es que, Eso y no con esto no estoy repercutiese a nivel diciendo social en nada, ¿sabes? Como si no, eso no fuese totalmente. la reproducción de la sociedad, ¿no? Digamos, de alguna manera, o sea, Ahí no. está. Es decir, con esto no estoy diciendo que yo quiera que mi vecina me cuide a mí, a mi hijo, ¿no? No, ya, ya. Que no se malinterprete, pero sí que es verdad que hay una circunstancia en la que el hecho de que tengamos hijos es también una contribución a el mantenimiento de la sociedad. Y una cosa también que ha empezado a pasar ahora, este enero de 2025 en España, es que se está empezando a aumentar un impuesto llamado de equidad intergeneracional. Desde el punto de vista que se dice, ok, en España tenemos una pirámide de la población invertida, es decir, hay mucha más gente mayor y pensionistas frente a la población activa y a la población activa venidera, es decir, la que irá viniendo porque la tasa de fecundidad en España pues, es muy baja en comparación con otros países de la eurozona, donde ya es baja de media de por sí. Entonces, ¿qué sucede? Que al final se acaba poniendo más presión sobre trabajadores y, sin embargo, quien dice, de acuerdo, me meto en este berenjenal casi de tener hijos, de mantener una familia, eso también es una contribución a la sociedad. Tampoco se puede decir que esto se va a compensar con la inmigración, porque esto es verdad hasta cierto límite. Porque si tú traes una migración, por ejemplo, en su mayoría masculina, como estamos viendo ahora, Con me parece trabajos muy bien, precarios. pero esa persona que a lo mejor ahora tiene 20 años podrá trabajar, pero dentro de 20 años tendrá 40 y dentro de 40, 60 entrará dentro también de esos pensionistas si sigue aquí. Y en algún momento tendrá que tener familia. Si no viene, y si viene acompañado de toda una familia, también hay que entender en qué momento puede haber una integración real y luego, sobre todo, que esa familia no se asimile tanto que acabe entrando en las dinámicas sociales españolas que por falta de apoyo llevan a que la maternidad, pues al final pasa a segundo, tercer, incluso cuarto plano. Sí, pero yo creo que eso es una realidad, al menos yo en muchos de los barrios de Barcelona lo que veo es que esas mujeres en la mayoría de casos no trabajan, son mujeres que a lo mejor llevan 20 años aquí y ni siquiera hablan castellano porque nunca lo han necesitado, porque no se relacionan tanto ni con gente de aquí quiero decir, ni han ido a trabajar ni porque se han quedado en casa. Entonces, yo creo, o sea, bueno, creo no, o sea, es evidente que la solución no es que venga gente de otros países a tener hijos aquí, porque no tiene ningún tipo de sentido y que además, yo creo que también con ese tema hay mucha hipocresía, porque esa gente que dice que se va a solucionar con la llegada de mujeres de otros países o de, en general, de inmigración, me pregunto a qué colegios llevan a sus hijos. Me lo pregunto realmente porque luego también en los barrios, en muchos barrios de Barcelona, o me da igual, en muchos barrios en general, las familias españolas, o sea, se está creando una guetificación brutal porque es evidente que si tú además has crecido en una sociedad en la que la presencia de la religión es algo más bien privado y cultural, quiero decir, más allá de eso, no existe esa presión. Si todos los hijos de los compañeros de tus hijos que van o sea, todos los niños que van al colegio de tus hijos tienen una concepción de la vida y de la sociedad en general muy marcada por la religión, yo al menos no querría que eso influenciase en la educación
y en la socialización en general de mis hijos, porque es evidente que es un retraso, o sea, que quiero decir que es ir hacia atrás en general. Entonces, también me parece muy hipócrita porque luego estoy segura de que no les llevarán a los mismos colegios que a muchos españoles trabajadores de barrios de Barcelona, de Terrassa o de otros sitios en Cataluña, sobre todo, no van a acabar en esos colegios. Con respecto a la promoción de la maternidad, elecciones de educación, más de educación, de formación de los niños, hay muchísima hipocresía, porque por un lado estamos queriendo que seamos una sociedad más igualitaria, con un pensamiento más inclusivo, que dentro de lo que cabe no me parece mal, pero por otro lado también estamos forzando ideas que no tienen sentido y nos escandalizamos cuando, por ejemplo, un padre o una madre en un colegio entra en el AMPA para decir se acabaron las actividades relacionadas con tema pues, de incongruencia de género y similar y vamos a empezar a trabajar en los problemas reales que puede tener esta escuela. El acceso al comedor, que tengamos un pabellón deportivo que funcione, etcétera, que hay muchas AMPAs que realmente están trabajando muy seriamente en esto. Con esto nos escandalizamos, que haya padres que prefieran que sus hijos no vayan a determinadas charlas, por ejemplo, ¿no? Que al final, por una parte, está bien que en la escuela se muestre diferentes opciones, pero por otro lado también está la forma en la que tú, como padre, y el derecho que tú tienes como padre, como madre, a formar y educar a tus hijos como tú quieras. Frente a esto no nos escandalizamos, frente a esto nos escandalizamos y luego no nos escandalizamos frente a otras cosas que sí que pueden suponer un retraso en cómo nosotros nos estamos gestionando como sociedad. Si bien en la parte de la maternidad, la paternidad, o sea, tener hijos, no, lo que se ve estadísticamente hablando, con los datos en la mano, es que si bien cuando alguien de un contexto que no es español entra en el contexto español puede inicialmente tener más hijos, a la medida en que se va asimilando, esa persona, esa familia, llega al mismo número de hijos que se tiene en España. Y esto pasa, por ejemplo, si miramos familias o descendientes de latinoamericanos en España, que sí, a lo mejor sus padres cuando llegaron tenían 3, 4 hijos y luego ellos ya se han criado, se han educado, se han formado aquí, son españoles y tienen ningún hijo o no tienen intención de tenerlos porque al final han ido asimilándose a lo mismo que ven aquí. Esto, llevándomelo a un punto un poco personal, totalmente experiencia anecdótica, pero sí que es verdad que cuando tú estás en un entorno donde ves que la gente tiene hijos, las posibilidades, sobre esto hay algún estudio, las posibilidades de que tú acabes teniendo hijos son más altas. Yo tengo amigas de la infancia que no tienen intención ninguna de tener hijos o dicen, bueno, sí, a lo mejor me lo planteo, pero en el futuro, pero bueno, tenemos 35 años, el futuro se empieza a limitar un poco. Y luego, claro, muchas me dicen, es que yo tendría que cambiar tantas cosas porque a lo mejor aún no tienen pareja o si tienen pareja no tienen una pareja como estable, de convivencia y similar y todo su entorno son otras chicas que tampoco tienen pareja o tampoco tienen pareja estable, no tienen perspectiva de tener hijos, entonces el tipo de actividad que se va desarrollando, de salidas, viajes o similar, pues en ese contexto obviamente no ven cómo encajar un hijo. Y eso es la realidad social que se ve en muchos casos. Cuanto más grande la ciudad, más fácil ver este tipo de situaciones, porque más... menos estabilidad económica. Estás como en un ambiente en el que yo creo que se infantiliza, por ejemplo, lo hemos comentado antes de empezar a grabar, pero no es contra ella en sí, sino en este sentido, pero a mí la muestra de Inés Hernán es una mujer que ya tendrá 30 y... 32, 33 que ya empieza, o sea, empezamos a estar como una... Yo soy un poco más joven, pero empiezan a estar en una etapa un poco más madura en la que
quiero decir, que tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, ¿no? Pero que a nivel social, que estemos normalizando que la gente a los 32, 33, 34, 35, 36, 37, hasta casi los 40 años, no tenga una estabilidad tanto económica, tanto, me refiero a nivel de vivienda, porque esté todavía esta flexibilidad, ¿no? Que nos venden también a nivel de trabajo, de ahora estoy en un trabajo, ahora en otro, no sabes qué va a pasar contigo dentro de 2, 3 años, crea un contexto económico y también social en el que se te induce en un individualismo de tienes que vivir la vida porque, ¿sabes? Como que ya no es que se te acabe el tiempo, pero como que, pues eso, que está bien vivir la vida al minuto y bueno, y ya veremos qué pasa mañana y porque no tiene ningún tipo de sentido. Quiero decir, al final, esta gente, habrá gente que no, evidentemente, pero llega a unos puntos de que tú te plantas en tus 35, 40 años y no tienes nada. No tienes nada, y ya no me refiero a material, sino a relaciones que hayas trabajado y que hayas, pues por las que también te hayas esforzado, porque ahora existe mucho la corriente de priorízate a ti mismo y todas estas Sí, sí, sandeces una cosa no quita la otra, ¿eh? que para mí, eso da para otra charla, sí, evidentemente, nos estamos yendo muchísimo del tema, pero que para mí no tiene ningún tipo de sentido, por lo menos a nivel, o sea, en la sociedad en la que vivimos a día de hoy, que no puede ser más individualista. Y creo que esto lo único que conlleva es eso, que más allá de promover que la gente pueda tener hijos y tenga hijos de una manera feliz, la gente se lo piense mucho. Y claro, si tú te pones a pensar de forma racional, digamos, de alguna manera, claro, posiblemente pueda salir ganando pues el hecho de yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, yo no tengo que cargar con la vida de otro ser humano, yo tomo las decisiones que solamente, porque al final solamente o casi solamente van a influir en ti mismo y por tanto puedo seguir viviendo la vida pues haciendo lo que me dé la gana y esto para mí es súper infantil, es infantilizar a gente que, ostras, no se está haciendo cargo seguramente de sus relaciones a nivel de amistad, pero tampoco de familiares, pero tampoco de pareja. O sea, al final es como bueno, vive la vida, sé tú mismo, disfruta y sé un auténtico gilipollas, porque para mí esa gente es una auténtica gilipollas, perdón por la expresión, pero para mí lo son porque son gente egoísta y estamos sumidos, o sea, estamos inmersos en una sociedad de gente muy egoísta, muy individualista y que yo, sinceramente, la gente que tiene ese tipo de vida, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí no me interesa tenerles cerca, porque al final es gente que prioriza exactamente ellos mismos y que al final lo que acabas estando solo. Hay muchas cosas muy importantes de lo que has dicho. Realmente ahora mismo estamos en una situación con respecto a la mujer en la que, por un lado, se nos pretende devolver a todas a la minoría de edad. Por un lado, se nos pretende tratar a todas como si fuésemos estúpidas, no responsables de nuestros actos y siempre agobiadas o impulsadas a hacer determinadas cosas por un contexto social. Esto lo hemos visto en el último tiempo con un montón de situaciones, declaraciones en juicios y demás, en las que poco menos que, ay, yo pobrecita no sabía dónde me metía. Y a lo mejor eres una tía de 35 años hecha y derecha, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos situaciones un poco esperpénticas de presentadoruchas como puede ser Inés Hernán, que es un poco decir, yo no asumo mi responsabilidad sobre mis actos de venirme arriba en una fiesta y hacer el tonto. Que todo el mundo se puede venir arriba en una fiesta y hacer el tonto, pero asume que tú te has venido arriba en una fiesta, has hecho el tonto y ya está. No intentes darle una especie de vuelta rocambolesca a la tortilla para intentar venir a vender la idea de que tú eso realmente lo estabas haciendo por una suerte de reivindicación de derechos de la mujer, de reivindicación de pruebas médicas frente a una mamografía o de reivindicación de la lactancia materna, porque no tiene nada que ver. Porque es mentira. Eres una persona que se pone hasta el culo en una fiesta y además es que me da igual, es que eso está financiado. O sea, quiero decir, tú estás haciendo de presentadora, por favor. O sea, quiero decir, te están dando trabajo en una televisión pública. Eres un personaje público.
eso lo tienes que asumir. Entonces, no sé, de verdad, a mí es que no puedo con este perfil. Y sobre todo lo que has dicho, es que es la infantilización de no, yo es que, bueno, no sabía lo que hacía. Es que esa es la cuestión, ¿no? Tenemos como sociedad que hacernos responsables de nuestros actos. Y cuando uno decide ser padre, ser madre, esto lleva consigo una gran responsabilidad sobre tus actos también, porque al final tú te conviertes como ser humano en el ejemplo para tu hijo, para tu descendencia. Y eso está también relacionado, aunque parecía que nos habíamos ido del tema, pero en realidad no, está también relacionado con las declaraciones de Yolanda Díaz, ¿no? La etapa 0-3 años de la infancia es crucial para el desarrollo socioafectivo de los niños, de los bebés, niños pequeñitos, ¿no? De hecho, los seres humanos nacemos medio sin nacer todavía, entonces necesitamos de nuestros padres para absolutamente todo y se dan un montón de situaciones que son casi instintos que se tienen de épocas prehistóricas en las que yo abro el ojito por la noche para ver si están mis padres, porque si no, puede venirme un león y comerme. Cuando tú eres un niño de 1 año, si a ti te dejan solo en la calle y viene un león, te come. Es decir, tú no tienes herramientas ni para salir corriendo ni para absolutamente nada. Fuera el caso, obviamente vivimos en España, no hay leones por la calle, pero la cuestión principal es que en ese momento los niños necesitan de sus padres para el desarrollo del menor como tal. Y de ahí que la sola idea de presentar que un niño pudiera dormir fuera de su casa en este caso ya no sería ni escuela infantil, sería casi una guardería. Luego Yolanda Díaz dijo que lo tendríamos que llamar centros de conciliación o algo así, ¿no? Porque obviamente la comunidad también de educadoras infantiles se le echó encima, como qué barbaridad estás presentando. Pero la idea de que un bebé durmiese pues junto con 7, 8, 9, 10 otros bebés en un espacio durante la noche, cuando normalmente debería estar con sus padres atendiendo sus necesidades, tanto de alimentación, que los bebés pequeños por la noche se alimentan, como de calma o de protección. Y eso es realmente lo que hace que te desarrolles junto con tu hijo y tu hijo junto contigo. Con las madres en la primera infancia mucho más fuerte por una realidad biológica, pero también con los padres, es decir, los padres no están sueltos en esta cuestión. Entonces, las profesiones, por ejemplo, a las que Yolanda Díaz hace referencia, pues sí, hay muchas empresas que no les importa mucho la conciliación y hay padres y hay madres que tienen que pelear porque les den, si tienen trabajo por turnos, que les den siempre los turnos de mañana o de tarde para por la noche poder estar o atenerse a algún tipo de reducción de jornada, ¿no? Pero esta parte pues se nos olvida. Y en general se nos olvida que hay que proporcionar esto porque como sociedad realmente todo nos da un poco igual, porque como yo estoy bien a nivel individual, pues a mí me da igual si el de enfrente tiene un problema o si a tal persona no le han ajustado la jornada laboral, que se las apañe, ¿no? Y esto es un poco lo que sucede. Es que yo claro, para la gente que no tiene hijos igual no es tan chocante, pero para la gente que habéis sido madres o para los que son padres, claro, el hecho de dejar a un bebé, porque dice de 0 a 3 años, dice de cero, o sea, ni siquiera dice desde los 6 meses o del año, o no sé, como sabes, cuando ya tienes dos o así, no, dice de 0 a 3 años. O sea, plantear la posibilidad de dejar a un... Y luego otra cuestión, que yo cuando salió mucho, o sea, cuando salió como la respuesta de los educadores infantiles y tal, respecto a estas declaraciones, también cuáles son las condiciones que muchas veces en las guarderías o en los centros, bueno, para mí yo le llamo guardería, no sé cuál es la otra forma correcta de llamar a un sitio donde se deja a los nenes cuando te vas a trabajar, pero escuelas infantiles. Pero, ¿cuáles son muchas veces luego las realidades de estos profesionales de las escuelas infantiles que no tienen ni siquiera los medios
como para hacer frente a Muy bien. la cantidad de niños que acuden a esos Claro. centros. O sea, Aparte, ¿cómo mides? O sea, ¿cuál sería? Que esto ya es rizar el rizo o suponer, ¿no? Ante la realidad de esa medida absurda, pero ¿cuál es la ratio de bebés que a lo mejor se gira, lo que tú me comentaste, creo, cuando hablamos por WhatsApp, de la muerte súbita? O sea, quiero decir, ¿cuál es el ratio de profesionales, de cuidadores infantiles que se dediquen a estar vigilando a un claro, bebé por la noche para que no le pase nada? esta es la cuestión principal. Ahora Sí. mismo, a nivel legal como tal, no sabría decirte cuál es la ratio como tal. Yo sé que, por ejemplo, en la escuela infantil en la que va mi hijo, son 8 bebés, o sea, en la clase de 0 años, digamos, y luego en la clase de 1 y 2 años pueden ser hasta 13. Y suele haber 2 cuidadoras siempre, o 2 educadoras, siempre. De cualquier manera, es que de entre los 0 a los 6 meses, la Asociación Española de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud dicen que los bebés tienen que dormir en el mismo espacio que sus padres. Puede ser haciendo colecho, que el bebé duerma en la cama de los padres, puede ser en una cunita aparte, puede ser en una cunita anexa a la cama de los padres, como quiera, pero en el mismo espacio. Precisamente porque hasta los 6 meses aproximadamente los bebés no aprenden a girarse sobre sí mismos. Entonces, si se quedan mirando, se giran por lo que sea, se ponen boca abajo, con la cara frente al colchón, se pueden ahogar. Esos son unos de los casos de muerte súbita. Entonces, claro, puede sonar un poco, pero sí que es verdad que cuando tú eres madre, los 6 primeros meses estás, por favor, que mi bebé no se gire, que no le pase nada, ¿no? Pero claro, imagínate eso en el entorno de tu casa, que tú conoces, si bien, ¿no? Que yo no Imagínate. sé quién la ha escrito, de verdad, perdón, Paloma, pero yo no sé quién le ha escrito esa puñetera frase a Yolanda Díaz. O sea, yo Yo no sé creo si que ha fue sido una una. ocurrencia o qué, pero es que además ella ha sido madre, o sea, quiero decir, de 0 a 6 meses. Es que me parece alucinante, alucinante. Y además que luego ni siquiera se ha retratado de, hostia, pues mira, improvisé o no, centros de conciliación. O sea, ni siquiera ha rectificado en el sentido de la medida de, no, bueno, no quería decir de 0 a 3, quería Pero decir a partir de los 3 años. fíjate que esto lo dice una vicepresidenta perteneciente al grupo político de Sumar y demás. Yo recuerdo, creo que era como unos, quizá un poco más, como unos 6, 7 años aproximadamente, creo que era como 2008, 2009 por ahí. No recuerdo en este caso si fue Isabel Díaz Ayuso o Soraya Sáenz de Santamaría, pero una de las dos hizo referencia a otra compañera de partido, en este caso el Partido Popular, que había sido madre recientemente y era eurodiputada. Y en lugar de haber estado 4 meses aproximadamente, 16 semanas fuera de su escaño, a la semana de haber dado a luz, recuperó el escaño. Entonces salieron declaraciones de, mira qué mujerón que acaba de dar a luz hace 7 días y ya está emprendiendo por ahí, ¿no? Desde toda la franja, digamos, izquierda de la política de este país, se les echaron encima. ¡Qué barbaridad! Es que es un derecho de la madre el poder estar con los bebés y demás, ¿no? Que me parece una barbaridad, obviamente, que tú tengas un bebé de una semana y tengas que incorporarte a tu trabajo. Pero ojo, que hay mujeres autónomas a las que no les queda otro remedio, no solamente quien es eurodiputada. Sin embargo, ahora tengamos una vicepresidenta de un partido de el ala izquierda, digamos, y esta persona pueda salir diciendo, tarea pendiente, se me ocurre a mí, por ejemplo, aquí digo, no sé, y nadie se le, de su propia ala se le encare y diga, esto es un error, tú tienes que salir a disculparte y decir que eso es una barbaridad No, pero las frente. disculpas no están en su idioma. No, claro que no, frente al otro montón de tareas que realmente sí que son tareas pendientes y que realmente sí que se vienen exigiendo. Entonces, pues esta es una situación cuanto menos notoria para muchas de esas circunstancias. Es que para mí es el reflejo de que vamos hacia atrás, de que vamos claramente, estamos retrocediendo en cosas que hasta hace no tanto se entendían como súper asumidas y yo creo que normalizadas dentro de nuestra sociedad.
pero que a día de hoy, desde un supuesto mensaje y relato empoderante, feminista y súper progresista, se está poniendo en entredicho. Se está poniendo en entredicho cosas tan básicas como que, pues eso, como poder conciliar. Que no quiero decir que antes fuera maravillosa la situación de conciliar y que ahora sea terrible, pero sí que incluso antes, que no era la mejor situación del mundo, era mejor de cómo se entiende hasta ahora. Yo cuando me refiero a que prácticamente está mal visto el hecho de ser madre joven a día de hoy, yo he visto un montón de vídeos en internet, de reels, de tal, de casos hipotéticos, ¿no? De dos amigas que una le cuenta a la otra que está embarazada a los 30 años y la otra le dice, pero lo vas a tener, como diciendo, todavía eres muy joven para tenerlo, o se lo has contado a tus padres, o como si fuera un embarazo adolescente. Infantilización, de nuevo, es que mediante la ironía... de edad. Sí, mediante la ironía como, pues eso, al final plantear el tema de la maternidad casi como, pues algo, también como lo que tú has dicho antes, como algo muy individual, de bueno, es tu decisión, tú te apañarás, y no como una alegría que yo creo que, jolín, no sé, en una sociedad tan decadente como la que vivimos, los niños siempre son, pues, para mí, una alegría, la esperanza de también ver una sociedad diferente y una sociedad mejor que puedan construir, pues, las nuevas generaciones. Que luego también creo que algún día, Paloma, podemos hablar sobre el tema de la educación y de pantallas y ese tipo de cuestiones Sí. que creo que a ti también te interesa mucho. Y yo creo que... Este tema es peliagudo, pero daría para otra charla el tema de los casi chupetes digitales que estamos utilizando ahora mismo. Pero realmente la cuestión es que queremos tenerlo todo. Y cuando uno es padre o es madre, hay una renuncia a ciertas cosas. Obviamente, dependiendo de cómo fuera tu estilo de vida antes de ser padre o de ser madre, ese estilo de vida va a influenciar mucho en cómo tú luego te sientas como padre o como madre. Yo, por ejemplo, que soy una persona que sí, cuando tenía 20 años salía de fiesta, pero que no me interesa a mí salir de fiesta mucho, que no bebo alcohol, que no me droga en mi vida, pues claro, a mí que me digas, pues durante el embarazo no puedes beber alcohol, durante la lactancia tampoco, o ahora vas a tener que quedarte por las noches en tu casa porque está tu bebé, pues la verdad es que eso para mí no ha cambiado mucho. No es algo que haya dicho, ¡ay, qué barbaridad! Y a mí, que me encanta ir a la montaña, me encanta ir al campo y tal, pues cuando mi bebé era más pequeño me lo ponía en un porteo de estos por delante, hacer rutas más fáciles y ya está. Ahora que es más grande, tengo una mochila para llevármelo atrás y lo mismo. Pues sí, obviamente, a lo mejor antes hacía una ruta de 20 kilómetros, ahora tengo que hacer una de 8, porque llevo a mi bebé a cuestas y pesa. Pero quitando eso, lo sigues pudiendo hacer. Yo, por suerte, también es verdad que pues, mi pareja y yo nos compenetramos muy bien en ese sentido y ahí se da una conciliación de, obviamente, él también quiere ser padre y ejercer como padre y cuida del pequeño, lo lleva para arriba abajo, hacemos planes juntos. Hay gente que justo en el momento en el que van a ser padres, pues uno de los dos cambia un poco la percepción y eso también dificulta mucho el conciliar y el poder desarrollarte, porque al final una pareja y el querer establecer una pareja que sirva para algo y que tenga algún valor, entra también dentro de querer apoyar siempre a tu pareja, a tu compañero o tu compañera, para que tenga la mejor versión casi de sí mismo, pero obviamente si juntos decidís tener descendencia, pues es importantísimo establecer también un trazo claro, un camino claro de cómo se quiere educar y tener a esos hijos. Porque yo, por ejemplo, muchas de las dificultades o peleas que veo en mi entorno de padres, madres, suele ser porque nunca se han puesto de acuerdo sobre qué es lo que quieren hacer con respecto a sus hijos. Y entonces, pues claro, ahí es donde entran diferencias de opinión y si a lo mejor uno dice, ahora necesito tiempo para estudiar porque quiero hacer tal cosa o necesito tal momento porque estoy en una cuestión de trabajo, encárgate tú, si el otro no cede en esos momentos,
pues al final es donde se dan mayores dificultades. Al final, la conciliación tiene una parte política y social, pero tiene otra parte también que es interna de cómo una pareja se coordine entre ellos. Y esto es importantísimo también. Ya bueno, esto, un último comentario. Yo creo que aquí en esto no sé si coincidirás conmigo, Paloma, pero yo creo que aquí en este sentido de también las relaciones de pareja y de, digamos, ese equipo que se supone que se debería de formar, el discurso feminista más hegemónico sobre todo, a mí me parece que ha hecho mucho daño en el sentido de crear casi como una paranoia persecutoria a las mujeres entre lo que es machista, lo que no, si tu pareja eso no es machista, si tú has hecho o no has hecho un poco más, sobre todo, por ejemplo, con la aplicación esta de Irene Montero, que al final la acabaron retirando, me parece un ejemplo de que sé que evidentemente no es extrapolable a todas las relaciones de pareja, pero sí que han creado como esta confrontación continua entre hombres y mujeres en las que parece que tienes que estar midiendo continuamente en tus relaciones quién da más para que haya un equilibrio perfecto, cuando eso es imposible, es totalmente imposible, ya sin tener hijos, pues teniendo hijos todavía más. Y creo que eso también ha debilitado de alguna manera esos posibles acuerdos o posibles pues entendimientos que podía haber entre la crianza de tus hijos, o sea, y entre las relaciones en general. Por supuesto. La cuestión es que hay un movimiento social que pretende enemistar constantemente a hombres y a mujeres. Y la mayoría de las relaciones, la mayoría de las familias en este país están compuestas por un hombre, una mujer y la descendencia. Entonces, al final, eso acaba haciendo con que, como constantemente estás bombardeada, yo esto lo suelo hablar bastante con mi pareja, como constantemente estás bombardeada por la idea de que hay más carga mental que se te aplica a ti, tú eres responsable por muchas más tareas, es que ellos no hacen nada, es que tal, pues ya llega un momento en el que a la más mínima dices, ¿ves? Es que estás pensando, claro, Claro, es que es justo, fíjate, ¿no? Para que te hagas una idea, yo estaba escuchando un programa el otro día, que es un programa brasileño que yo suelo escuchar con frecuencia, y decían que había habido un estudio en el que decían que al analizar las tareas domésticas, los hombres veían como 10 tareas domésticas donde las mujeres veían 100. Del sujeto o el grupo de estudio en concreto. Pero claro, era como, por ejemplo, decir, miramos la cocina y el hombre dice, vale, tengo que limpiar la cocina. Y la mujer dice, vale, tengo que ordenar el frigorífico, limpiar la encimera, limpiar la placa, limpiar la cafetera, abrir el microondas, poner la ropa. Y al final, tanto él como ella acaban haciendo las mismas cosas, que es organizar y limpiar la cocina. Pero ella, al haber pensado en que eran 15 tareas, pues acaba agobiándose un poco más de lo que se agobiaría él, ¿no? Esto puede ser, pero vamos, cuando se trata de llevar un hogar hacia adelante, la distribución de tareas, sea de forma 50-50, o sea por tiempos, o sea según ciclos, porque yo creo al final todo esto es... es imposible que siempre sea 50-50, Es me parece imposible, al final van a ser ridículo, o sea... necesidades, exacto. Entonces, si uno lleva esto de manera sensata y adulta, como adultos funcionales que debemos ser todos, pues las cosas salen hacia adelante. Lo que pasa es que si por un lado tienes un discurso que te infantiliza y aparte te indica que, claro, ahí tienes al enemigo en casa, poco menos, y encima está... No, totalmente, o sea, tienes al enemigo en casa. Y Tu sobre marido todo o tu pareja es un potencial violador, opresor y demás, es ¿no? Pues opresor, esto, es machista y en realidad lo único que quiere es una cuidadora. Y es como, de verdad, estáis o sea, quiero decir, hacedlo mirar. claro, pero esto acaba también afectando a los hombres en cómo ellos acaban percibiendo las cosas. Y sí que es cierto que hay hombres muy infantiles que Hombre, esperan tener en su pareja su segunda mamá, pero no es la mayoría de los casos. Entonces, no se puede partir de la base de, ay, es que si no pongo en la compra, yo
he llegado a ver podcasts y reels que salen en Instagram y demás de mujeres diciendo, ay, es que yo a mi marido le tengo que poner la lista de la compra con fotografías de los productos para que no se equivoque. Y es como, a ver, esto yo no sé quién es peor, porque realmente si tú haces eso será porque o bien no confías en que tu marido esté capacitado para encontrar los productos, pero yo en casa no tengo que hacer una lista de la compra, pues es decir, ¿quién va a comprar? Pues ve tú a comprar ya y te trae lo que haga falta, es decir, no... Y si yo compro el suavizante Es A, la y el ridiculización suavizante B, pues ya está. de los hombres, es que es la ridiculización absoluta de la mitad de la población. Y luego también con esto de cómo intentan crearte esa paranoia mental continua de estar cuestionándote continuamente lo que tú has escogido, ¿no? Porque al final es como, Claro. no, pero tú vives alienada, no, pero tú, porque en el fondo, yo no sé con qué tipo de hombres se relacionan, porque aparte, yo qué sé, luego también cada uno pues tiene unas preferencias sobre a lo que le da más y menos importancia. A lo mejor Por supuesto. tener una casa súper limpia y súper ordenada, por ejemplo, o sea, quiero decir que luego cada uno es como es y no se puede extrapolar. Y luego también con lo que dicen de no, es que hay muchos hombres que lo que buscan en una mujer es tener una cuidadora y desentenderse de absolutamente todo y tener casi una mamá. También hay muchas mujeres que piensan y que lo que desean es tener un hombre Que las que, mantenga. que les mantenga y aprovecharse de muchos hombres. O sea, quiero decir, eso también existe y tampoco lo nombran. Y de hecho, muchas de ellas se incluyen dentro de ese tipo de mujer y casi hacen bandera de ello como algo progresista y maravilloso. Entonces, Claro. yo creo que hay una hipocresía y un discurso tan, al final, tan podrido en todo eso, tan, no sé, que me parece que refleja tampoco al final gente pura y gente que simplemente tiene una relación y se busca la vida y ya está, que nadie es perfecto y no se pueden dar lecciones de moral, de lo que está bien, lo que está mal. O sea, a mí me entran ganas de decirle, callaros, no me contéis vuestra vida. Si tú tienes un marido al que le tienes que pasar fotos de lo que tiene que comprar y lo que no tiene que comprar, o hace muy bien otras cosas, o chica, es tu puñetero problema, no me vengas a buscar. O sea, yo no te tengo por qué solucionar la vida. Si tú has escogido eso, chica, tú verás. ¿A mí qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué te quejas? Asúmelo, soluciona tu vida o haz lo que tengas que hacer, pero no vengas aquí a exponer y a dar lecciones de lo que se supone que son los hombres porque tu marido haya hecho o haya dejado de hacer. Cállate. De verdad, a mí es que me pone muy nerviosa con este tipo de cosas. La cuestión principal es que desde ciertos sectores denominados feministas se tiene siempre el mantra de la mujer es libre de hacer lo que quiera y puede hacer lo que quiera, menos Si no hace... establecer una relación de pareja formal y tener descendencia. Entonces ya no puede hacer lo que quiera, ¿vale? Entonces ya no, porque entonces es que es un rol patriarcal y demás, ¿no? O incluso algunas barbaridades que yo he llegado a ver, ¿no? De niños pequeñitos, pues te pongo 3, 4 años a lo mejor, en manifestaciones con pancartas diciendo mi mamá me está educando para que tu hija no tenga que salir con miedo a la calle. Y es como yo tengo un hijo varón, yo a mi hijo varón no le Es que estoy ya me jodería, de verdad, ¿eh? para absolutamente nada. Es decir, yo estoy y estaré educando a mi hijo para que tenga relaciones sanas, consentidas con todo el mundo que quiera y establezca. En el momento en el que él tenga que establecer relaciones sentimentales, pues sentimentales, y en el momento en el que sean de amistad, pues de amistad. Que se comporte bien con la gente. Ya está. Ahora, la idea de intentar meterle en la cabeza a un niñito pequeño que potencialmente podría convertirse en un agresor, pero que por suerte estás tú como mamá súper concienciada para que no lo haga, me parece una auténtica barbaridad. Y sobre todo me parece que parece como que las madres de varones, de niños,
tenemos que estar poco menos como que alertas constantemente porque, claro, yo muchas veces digo, madre mía, digo, encima mi hijo es blanco, digo, es que lo he hecho todo mal, ¿no? Tengo un Pero varón es blanco que, aquí opresor, ¿no? además, cuando tú afirmas ese tipo de cosas, estás dando por hecho que se supone que hay madres o padres o familias, me da igual, que Que están educan educando para que su hijo sea un efectivamente, potencial agresor. Ya, exacto. por favor, bajaros, bajaros de este tren, bajaros. O sea, que la gente pare ya de una vez. Y si no, porque además son unos hipócritas, porque luego cuando la gente de otros contextos y de otras religiones son poco menos que tienen una visión de las mujeres como si fueran prácticamente un perro, se callan la puñetera boca, se callan y no lo quieren ni asumir ni afrontar. Son unos hipócritas. Y los hombres que son blancos y heteros, pues entonces son, vamos, poco menos que el fascismo. A mí me agota, la verdad que me agota y creo que por suerte poco a poco este discurso está creando, o sea, está cada vez perdiendo más peso en la sociedad, pero los efectos y ya las consecuencias que tiene y que está dejando en las relaciones en general entre hombres y mujeres, yo creo que se ve, que tú hablas con la gente y se ve, porque cada vez está más polarizado, tanto los hombres como las mujeres. O sea, es que es una realidad y es repugnante, porque lo único que hace es distraer a la gente de otros problemas que son mucho más importantes bueno, y que existen de verdad, no como la conciliación. Por ya zanjar el tema, perdón, Paloma, ¿cuáles serían entonces prioritarias, digamos, las tareas pendientes de la conciliación en España? Pues la primera y principalísima sería que esta legislación europea que existe desde 2019 se trasladase finalmente a España de forma tajante. Luego, sobre todo, que Esto se vería en el tema de las 20 semanas de permisos, ¿no? entre otras cosas, exacto. Luego que no hubiera promesas o cuestiones que se mencionen y que luego no se cumplan, como por ejemplo los permisos de las 20 semanas, es decir, ampliar 4 semanas más los permisos actuales, que en el caso de las mujeres, por cierto, llevan sin tocarse desde 1989, o sea, este año hará 36 años que tenemos el mismo número de semanas de permiso de las madres. Que Cuando hay otras muchas tareas que son mucho más prioritarias en la agenda política a nivel de las mujeres que no estamos teniendo en cuenta. Estamos siendo un poco egoístas de pensar solamente en el tema de la conciliación cuando hay tantas desigualdades y tantas cuestiones de injusticias que se dan en caso de las mujeres que estamos siendo tremendamente injustas. España es un país tremendamente paritario en absolutamente todo, salvo cuando lo que se tiene en cuenta es la maternidad. Es decir, yo antes de ser madre no me daba cuenta tanto de esto, tampoco me había puesto a investigar o a leer tanto. Eres como que eres consciente de ciertas cosas, pero al final está siempre esta situación de como no me afecta directamente, pues en parte me da un poco igual, ¿no? Pero en el momento en el que eres madre, te das cuenta de que sí que es verdad que cuando eres madre es cuando se produce un punto de inflexión en muchas cosas y vas a tener que hacerle frente a muchas renuncias porque no hay ningún mecanismo social que te apoye para poder llevarlo a cabo. Hace 70 años el mecanismo social era que había una persona, el hombre, que sustentaba la familia y una persona, la mujer, que podía ocuparse de todo lo demás. A día de hoy, en un país como España, es prácticamente inviable que una familia se sostenga solo con el salario de uno de los dos, porque los salarios suelen estar bastante iguales. Cuando hay diferencia tampoco hay mucha y al final un salario es muy importante dentro de esa unidad familiar. O sea, ambos salarios me refiero. Entonces no se puede, en la mayoría de los casos, llegar a una situación en la que se diga un miembro de la pareja no trabaja y el otro sí.
Entonces, estos son tareas pendientes, hacer cumplir a las empresas con las normativas de conciliación, que cuando entran pedidos de teletrabajo, pedidos de conciliación se cumplan. Y luego cosas que sí que podrían ser mucho más lógicas es que hubiera algún tipo de normativa para empresas grandes de más de 250 trabajadores que pudieran tener en los propios centros de trabajo algún tipo de escuela infantil o algún tipo de convenio con guarderías, centros, escuelas infantiles cercanos, para que de esa manera, sobre todo en ciudades grandes, las familias pudieran organizarse de forma mucho mejor. Eso entraría al margen de posibilidades de descuentos fiscales y demás, pero eso es otra historia. Y eso serían cosas que serían viables, deberían ser analizadas, pero serían viables y estarían acordes con las normativas que se imponen desde la Unión Europea. Porque somos muy rápidos para trasladar normativas europeas cuando nos interesa, pero cuando no nos interesa, pues tardamos más. Y es que el legislador español está tardando un poco más en hacer la traslación, ¿no? Muy bien, pues nada, ha sido un placer tener esta charla. Ya llevamos 1 hora aquí, nos enrollamos más que las persianas, siempre nos pasa un poco lo mismo. Pero bueno, yo creo que ha estado muy bien. Dejo pendiente, Paloma, para otro día que hablemos del tema porque sé que a ti te interesa y la verdad que a mí me interesa bastante también, en general el tema de la tecnología y de cómo tanto las redes sociales como el teléfono y las pantallas dentro de la educación va a tener unos efectos que para mí son acojonantes y que no nos estamos viendo venir y que no hay una concienciación suficiente en padres y madres respecto a los efectos que esto puede tener en sus hijos. Pero bueno, eso es un tema que nos dará también seguro para 1 hora o para más. Así que nada, te agradezco que hayas venido y nos vemos pues en la próxima charla. A ti por invitarme, gracias Alicia. Suscribíos, chicos, y muchas gracias por vernos una vez más.